Queridas familias, en un mundo marcado por la inmediatez y la hiperestimulación, la educación de nuestros hijos se presenta como todo un desafío. Pero también nos enfrentamos a preguntas cruciales como ¿sirven de algo los castigos y las recompensas que utilizo? ¿O de qué manera puedo educar con firmeza y con amor? Bueno, pues hoy hablaremos un poquito sobre eso y también de qué manera llevarlo a la práctica en casa. Pero antes de empezar debemos recordar algo importante, y es que la sociedad en la que vivimos exige respuestas rápidas y está lleno de estímulos, pero hay un problema y es que la crianza de nuestros hijos requiere tiempo y paciencia. Es un proceso a fuego lento que exige de nuestra reflexión y comprensión. Y tenemos que tener algo claro, y es que la educación va mucho más allá que imponer unas normas y unas órdenes. Teniendo claro que queremos educar de la mano de la firmeza y del amor, ¿qué necesito saber? Bueno, pues tenemos que conocer los 3 principios básicos, que son amabilidad, aliento y firmeza, pero también tengo que tener esto en cuenta. Primero, tenemos que crear en casa un ambiente familiar basado en la colaboración y el respeto mutuo. Segundo, tenemos que cultivar un sentimiento de pertenencia, y no solo entre los adultos, sino también con nuestros hijos, y co-crear unas normas. Esto no significa que nosotros seamos permisivos con los hijos y que ellos sean los que decidan qué hacer y cuándo hacer, sino que es algo mutuo y respetuoso. Tercero, es importante que en casa haya unas rutinas, porque dan orden y seguridad a los más pequeños. Y por último, no podemos olvidar que somos modelos para ellos. Teniendo en claro estos aspectos que hemos mencionado, cómo nosotros como padres podemos afrontar unas rabietas sin recurrir al castigo y no dejar de trabajar nunca y educar de la mano de la paciencia, del amor y de la firmeza. Bueno, pues primero, tenemos que conectar con nuestros hijos antes de corregirles. Es importante que validemos sus emociones. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues físicamente nos ponemos a su altura, nos agachamos y les escuchamos. Ellos tienen que saber que estamos ahí entendiendo lo que les está ocurriendo. Y luego nosotros tenemos que hacerles ver y explicarles lo que pretendemos de ellos. Segundo, podemos redireccionar esos comportamientos más desafiantes. Si en casa sabemos que todas las tardes el momento del baño provoca y desencadena situaciones más conflictivas y comportamientos desafiantes, podemos evitarlo. ¿Cómo? Pues con la anticipación. Por ejemplo, recuerda, dentro de 5 minutos tenemos que apagar la televisión porque ya se acabó el momento de tele y toca irnos a la ducha. O cuando suene esta alarma que estamos poniendo juntos y tú veas que suena, tenemos que recoger los juguetes porque ya es momento de ir a cenar. Tercero, es importante que acuerdes unas normas con tus hijos y luego, una vez estén esas normas fijadas, seguirlas con firmeza, aunque sabemos que es difícil. Estas normas tienen que estar puestas según la edad de sus hijos, como por ejemplo, encargado de recoger y poner la mesa, de ayudar a tender la ropa, incluso de hacerse cargo de sus cosas personales como preparar su mochila la noche antes de ir al cole o también recogerla a la llegada. Por último, también tenemos que tener claro que es muy importante priorizar el diálogo antes que la sentencia y tenemos que preguntar antes que dar una orden. En estos momentos de enfados y de rabietas, 3 preguntas que son muy poderosas para acompañar son las siguientes. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué quieres hacer? Son preguntas que en vez de sentenciar, acompañan a nuestros hijos. Y por último, es muy necesario también darles explicaciones a ellos. Nosotros entendemos por qué se sienten así, les estamos escuchando y validando sus sentimientos, pero también tenemos que darles una explicación, como por ejemplo, mi hijo tiene una rabieta porque yo le prometí que íbamos a ir al parque, pero no podemos ir. Entiendo que estés enfadado porque no podemos ir al parque, porque está lloviendo. Y aquí metemos la pregunta, ¿qué te parece si preparamos algo de cenar juntos, vemos una película o hacemos una manualidad? Pero ojo familia, esto que estamos hablando es normal que nos salga la primera y como padres no podemos exigirnos la perfección porque eso va a generar que nos agobiemos y que la relación con nuestros hijos se perjudique. En esos momentos de rabietas y donde parezca que el caos se apodera de nuestras casas, tenemos que recordar que hay que parar, respirar, pensar y actuar con firmeza y con amor.